edición más de Aprendiendo Derecho. Bueno, vamos a hablar de temas extraordinarios. Agradecemos, por supuesto, que nos acompañe en este programa el patrocinio de la Universidad de Ciencias Jurídicas, como siempre. Y hoy el tema que vamos a tocar es muy importante, muy interesante. Por eso invitamos a un personaje, un abogado morelense con una gran trayectoria. Ahorita les voy a hablar de quién es. Es un tipo amigo, académico, licenciado en Derecho, maestro en Derecho, doctor en Derecho, participación en 25 libros locales y en el extranjero, con infinidad de ponencias y sobre todo, pues un litigante que ya tiene mucho camino andado. Vamos a aprovechar, desde luego, toda su sapiencia. Le damos la bienvenida a nuestro querido doctor Ricardo Tapia Vega. Qué gusto tenerte por acá, Richard. Con el gusto de saludarte y pues estar aquí, y antes que otra cosa pues agradecer a la Universidad de Ciencias Jurídicas y agradecerte a ti, mi querido Cipriano, en lo particular. Sabes que te aprecio mucho, te reconozco y te admiro como abogado. No, pues gracias. Se engrandece este escenario con tu presencia. Gracias por acompañarnos Gracias. Y además por la disposición. Siempre te gusta mucho el participar con la gente, el poder apoyar, brindar alguna asesoría. Eres inquieto en ese rubro, Richard. Pues mira, igual que tú, mi querido Cipriano, ahí, que creo que pues el tema del derecho y la ciencia del derecho nos apasiona, y todo lo que tenga que ver con la ciencia jurídica pues siempre es un aliciente para nosotros y lo hacemos con mucho gusto. No, pues muchísimas gracias por tu bondad. Vamos a hablar del juicio de lesividad. Juicio de lesividad, mucha gente dirá, caray, ¿qué es eso, no? Conceptos novedosos. Presentaste un libro sobre ese aspecto, sí, con el magistrado Jorge Estrada. Sí. De los pocos libros que hay en esa materia, ¿no? Sí, fíjate que cuando, ahora nos pidió Porrúa la segunda edición, que la estamos trabajando, se agotó la primera edición y entonces empezamos a buscar, Jorge y un servidor, bibliografía para ver cómo pudiéramos ir actualizando, y como la vez pasada no encontramos más que otros dos libros, uno de hace como 20 años y otro más o menos de hace unos 3 o 4 años, o sea, libros actualizados, pues no está ese y otro, ambos de editorial Porrúa. Es un tema raro en México. Es cierto. Ahora sí que tú vas a imponer con Jorge sus ideas y serán desde luego consulta obligada para los que vengan atrás de ustedes tocando esos temas. Bueno, pues intentamos poner nuestro granito de arena y pues a partir de ahí más bien pues el intentar invitar a la comunidad jurídica y a los operadores pues a que puedan estudiar y puedan operar este juicio, que tiene muchos beneficios en lo que tiene que ver con la regularidad de las actuaciones administrativas, de los actos administrativos, y también creo yo que es un instrumento de lucha contra la corrupción. Eso es principalmente, siempre abonando y aportando, ¿no?, para una administración de justicia más transparente. ¿Qué podríamos entender, Richard, por el juicio de lesividad? Bien, antes, ¿cuál es el objeto, cuál es la materia del juicio de lesividad? Cuando hay una actuación irregular de la autoridad administrativa. Básicamente acá, para los efectos de México, entendamos por autoridad administrativa al Poder Ejecutivo, tanto federal como local, y a los ayuntamientos. O sea, aquí en México todavía el tema es lo formalmente administrativo. En otros países, como en España, los actos materialmente administrativos, que son aquellos que tienen que ver con el movimiento tanto de recursos, tanto financieros, materiales, humanos, para la consecución de los fines del Estado, que esa actividad la puede hacer el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. Acá en México ese tema está acotado al Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos. Bueno, cuando esa actuación administrativa del Ejecutivo o de los ayuntamientos es irregular, raya en cuestiones de nulidad, entonces para ese tema sirve el juicio de lesividad, pero con un aderezo muy especial. Quien solicita la nulidad es la propia administración pública que provocó ese acto de nulidad.
Y este tema es interesante porque, por ejemplo, como tú lo sabes, en el derecho civil, en el derecho mercantil, en otras ramas, un principio general es que nadie puede aducir la nulidad que él mismo ha provocado. No lo puede autorrevocar. En derecho privado. Claro. Pero aquí hay intereses públicos, hay un interés social, hay un interés del Estado, un interés hacia la preservación del estado de bienestar. Entonces, cuando la propia administración pública ha desplegado algún acto irregular, entonces la propia administración pública puede demandar la nulidad de ese juicio. ¿Por qué razón no puede hacer la revocación de forma unilateral? Bueno, porque cuando ese acto ya ha constituido o ha estructurado ciertos derechos que han entrado a la esfera de un particular, sería arbitrario hacer esa revocatoria unilateral. Sí, un ejemplo más o menos. Por ejemplo, algún giro negro, algún giro rojo, alguna licencia. Un bar que está partido. Un bar, como dicen los chavos, un tugurio de mala muerte. Un antro. Un antro. Cuya licencia ha sido expedida con irregularidad, por ejemplo, en frente de una escuela primaria, ¿no? Y a la autoridad, al ayuntamiento, que ustedes gusten y manden, el de San Pedro de los Aguaros, vamos a decir, como aquella película de la ley de Herodes, ¿no? En San Pedro de los Aguaros dieron una licencia con esas características, eso es irregular. Entonces, ahí, en contra de ese actuar irregular, el propio ayuntamiento, generalmente la administración que sigue, ¿no? Si observa que hay una irregularidad, puede nulificar el acto. Y aquí un paréntesis importante: no solamente cuando causa el acto una lesión económica al erario, ¿no? Sino cuando hay un actuar irregular, como en este caso. Otro tema que a lo mejor entra muy bien aquí en el estado de Morelos, el tema de las pensiones doradas de los ayuntamientos. Si hay algún ayuntamiento donde pues ahí hacen cosas extrañas, falsifican constancias, etcétera, y le dan la jubilación, una pensión a una persona que no le corresponde, bueno, es un acto administrativo otorgado en una forma irregular. La propia administración podría ir a demandar la nulidad vía juicio de lesividad, y ese juicio de lesividad se interpone ante el Tribunal de Justicia Administrativa. En estos ejemplos, el del Estado. Si hay una devolución de impuestos en el SAT que sea irregular, bueno, en esa misma el SAT puede hacer un juicio de lesividad a nivel federal. Traduciendo, me equivoqué, cuantifiqué mal. Como consecuencia vengo a pedir nulidad, no puedo hacerlo motu propio. Creo, Richard, cuando hablaste ahorita de las pensiones doradas, si no mal estoy, creo que el Congreso mismo, el Congreso como institución, otorga las pensiones, llega una nueva administración y las pretende revertir, hay amparos y el Congreso los pierde. Sí, porque fíjate que ahí lo que acá no se tiene, sí se tiene en España y en algunos otros países, acá por razones que yo creo que son más bien razones políticas, el área de actos administrativos conocibles o procedentes de conocer ante la justicia administrativa, tanto en materia federal como local, son actos del Poder Ejecutivo y, en el caso de los estados, del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos. Están explícitamente fuera del conocimiento de los tribunales administrativos los actos materialmente administrativos del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Entonces, ahí, por una exclusión que hizo la ley, que yo no le veo otra justificación que un tema de corte político, el Congreso no quiere que haya un tribunal que le revise las cuentas. El Poder Judicial igual, a lo mejor alguna contratación pública, pues es que se cambiaron las computadoras y entonces, pero no hubo un proceso de licitación, es más, ni hubo licitación, hubo una adjudicación directa y además irregular.
ese tema es un acto materialmente administrativo, pero por restricciones de ley no puede ser conocido por el poder, por el Tribunal de Justicia Administrativa. Uh-huh. Y aquí viene un tema muy interesante porque en esos temas vamos a tener, como dice Jorge Estrada, zonas exentas de jurisdicción. O sea, esos temas, ¿ante qué tribunal los lleva? No hay. Entonces, ahora sí que hay impunidad. Por esa razón, cuando un acto de ese tipo ocurre y le afecta a algún particular de manera residual, porque no hay otra vía, lo transitan en el amparo. Uh-huh. Pero el amparo no sé si me explico, entra forzado porque no está diseñado precisamente para eso, sino pero no hay otra opción. Estás entrando de manera residual porque no hay otra opción. Entonces, eso es interesante, pero bueno, ahí el Congreso en el pecado llevó la penitencia. Yo considero, ese es un punto de vista personal, que estos procesos o estos procedimientos más bien administrativos que está llevando a cabo el Congreso, de revocar esas pensiones doradas, o ahora iniciar le llaman un procedimiento innominado. Uh-huh. Finalmente, pues eso es inconstitucional, porque ese procedimiento innominado, ¿a dónde está? Claro. ¿Cuál es la norma jurídica en la cual se basa? El artículo 14 de la Constitución establece que nadie puede ser privado ni molestado en sus derechos, sus bienes, etcétera, si no es por virtud de una resolución, uh-huh, en este caso seguida en forma de procedimiento, de juicio, uh-huh, con base en un debido proceso, claro, que tenga como basamento leyes o normas jurídicas expedidas con antelación. Exacto. Y ante tribunales o órganos jurisdiccionales previamente establecidos. Aquí se están inventando para ese conflicto un procedimiento en este momento ad hoc para eso. A mí me parece ser que eso es francamente inconstitucional. Habrá algunas otras rutas, otras vías para poder atacar eso, quizás la vía penal, porque ahí hay delitos. Pudiera haber delitos, claro. Sancionar, pedir la resarcición, quizá también al paralelo el sancionatorio administrativo, pero ahí hay un hueco. Valdría la pena, eso es un tema incluso hasta de tesis, claro, proponer que los tribunales de justicia administrativa puedan conocer también de los actos irregulares, uh-huh, materialmente administrativos, desplegados tanto por el poder judicial como por el poder, claro, legislativo. Si eso ocurriera actualmente, el poder legislativo sí podría ir a un juicio de lesividad, uh-huh, para echar abajo precisamente esas pensiones doradas. Claro, pero ese vacío pues obviamente le impide. Hay una zona exenta de juridicidad y eso es grave, ¿no? Es cierto. Las áreas jurídicas, tanto de los ayuntamientos como del Ejecutivo Estatal, están súper saturados de actividades. ¿Sí le entran a los juicios de lesividad en la práctica? No, ¿verdad? No le entran. O sea, hay pocos casos en el Tribunal de Morelos, por ejemplo. Casos. Yo, cuando escribimos ese libro con Jorge, Jorge es, uh-huh, magistrado. Jorge, no sé, lleva 12 años, 13 ahí. Yo le pregunté, oye Jorge, en el tiempo que llevas tú, ¿cuántos asuntos de lesividad han resuelto en el Pleno? Me dice, ni uno. A partir de que salió el libro, creo que han llegado como 2 juicios. Uh-huh. Entonces aquí también lo importante es poder capacitar, claro, a los operadores jurídicos, porque ahí hay un instrumento muy valioso que, claro, sirve para corregir arbitrariedades, claro, irregularidades y, Cipriano, también actos de corrupción. Por supuesto. Yo soy un convencido desde el punto de vista de los derechos humanos que el ser humano, entre otras cosas, tiene derecho a vivir en un medio ambiente libre de corrupción. En sistemas como el sistema europeo, si no mal recuerdo el artículo 41 de la Convención Europea de Derechos Humanos, explicita el derecho de los seres humanos en Europa a vivir
en ambientes libres de corrupción. En México no tenemos un dispositivo explícitamente en esas condiciones, pero yo considero que de manera invíbita, de manera implícita, hay algunos artículos de la Constitución que nos enrutan ahí. Por ejemplo, el 69, cuando habla de las cuestiones de la transparencia, los informes que se deben de rendir, el sexto en el tema de la transparencia, el 134 cuando nos da una serie de pautas de buena administración, principio de compra con licitación, etcétera. Creo que de una interpretación sistemática, armónica de esos artículos de la Constitución, el 113 que habla de cuestiones contra la corrupción, creo que de ahí se puede desprender que también pudiéramos pensar que aquí las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de corrupción. Si estuviéramos de acuerdo con eso, yo creo que el juicio de lesividad se convierte en un mecanismo de garantía para poder materializar ese derecho de las personas, de la sociedad a vivir en un medio ambiente libre de corrupción. El tema es que esa herramienta llamada juicio de lesividad, el procesalmente legitimado para incoarla es la administración pública. Ajá. En otros países, si no mal recuerdo, en España, y me parece que también en Colombia, la ciudadanía le puede pedir a la administración pública que incoe el juicio de lesividad, y si no lo hace se puede quejar ante instancias jurisdiccionales para constreñir a la autoridad, obligarla a que transite por esa ruta, y creo que eso es una herramienta importante también en la lucha contra la corrupción. Es común, Richard, que en una administración pública de 3 años o de 6 incluso, hablando de ayuntamientos, de gobiernos estatales, antes de irse, inclusive Vox Populi se ha creado imaginariamente un año de Hidalgo. Hoy estamos en el año de Hidalgo. ¿Qué es eso? Pues el último año para que te lleves todo y no dejes nada, ¿no? El famoso año de Hidalgo. El famoso año de Hidalgo que ti el que deje algo, ¿no? Tal cual, ti deje algo. Ahora dicen que es el año de la araña. Caray. Todo para la campaña, entonces sí, también para lo que sí. Pero en ambos casos, Richard, es a pasar en el último año. Y eso implica que muchos trámites que no caminaron los años anteriores, ahora sí caminen, pero a cambio, evidentemente, de beneficios de carácter económico. Claro. Oye, necesito una licencia, va, pero es tanto. Necesito, va, pero es tanto. Entonces llega la nueva administración, tendría que revisar todo lo que se hizo, no solamente el último año, sino toda la administración, e iniciar con los juicios de lesividad, y creo que hay un patrimonio muy importante que se puede incluso recuperar. Desde luego. Entonces, seguramente coincidiremos que las consejerías deberían tener un área especializada en el inicio de juicios de lesividad. Sí. E ir al tribunal, obviamente, e intentar revertir. Claro. Se va al tribunal, se pretende demandar la nulidad de esos actos, haciendo los argumentos. Evidentemente, el particular beneficiado va a ser notificado para que comparezca y se defienda. Claro. Entra en un proceso similar al de justicia administrativa normal por nulidades cuando el particular es quien demanda a la autoridad. Sí, ¿O tiene algunas discrepancias? Eso es un tema muy importante. El procedimiento es el mismo procedimiento ordinario. Inclusive si la autoridad lo solicita, se puede otorgar como medida cautelar la suspensión del acto, siempre y cuando la naturaleza lo permite. Entonces, eso va a transitar en una vía, vamos a decir, ordinaria, administrativa. Sí, Richard, la Corte ha dicho que en materia administrativa, cuando la autoridad demandada en un juicio de nulidad de actos, te pregunto, si la autoridad inicia un juicio de lesividad, la autoridad demandada cuando actúa propiamente como autoridad no tiene derecho a interponer amparo directo contra la decisión final del tribunal. No, ahí no lo podría tener por la... Ahí ese tema es muy importante. Está muy bueno, está buenísimo. Pero ahí el criterio que se tiene es la naturaleza de la relación.
Y aquí, en el juicio de lesividad, se parte de la idea de que hay una autoridad que ha emitido un acto administrativo, que es el que va a ser sujeto o prospecto a esa nulidad. Entonces, habiendo esa relación de autoridad a particular, la naturaleza estructural es de supra a subordinación. Entonces ahí la parte actora-autoridad no pierde su fuero o su imperio como autoridad. Entonces, por esa razón, en temas de juicio de lesividad le estaría vedado el juicio de amparo, solamente cuando la naturaleza de la relación de donde emana el acto que se pretende ventilar viene de una estructura de coordinación en la cual el Estado, despojado de su imperio, de su autoridad, entra en una relación de igualdad con el particular. Solamente ahí puede promover el juicio de amparo. Ahora, ahí también se abren posibilidades para tesis, para reformas de ley. A ver, si aquí hay cuestiones de corrupción, y la corrupción es un tema que lastima un derecho fundamental colectivo a vivir en un medio ambiente libre de corrupción, no pudiera haber mecanismos, no me atrevería a decir en este instante darle la posibilidad a la administración pública de ir al amparo, pero a lo mejor algún otro instrumento que le permita impugnar. Por ejemplo, como la revisión administrativa, ya ves que en materia administrativa federal, en términos del 104 de la Constitución. A nivel local no la tenemos contemplada. Pero a nivel federal sí. Si la administración pública, bajo ciertas consideraciones que establecen los artículos 60, 61 en adelante de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, tiene esas características el juicio, la administración, en contra de una sentencia contraria, puede ir al juicio de revisión administrativa, que se tramita también ante los tribunales colegiados. La doctrina ha dicho el amparo para las autoridades, porque bueno, no se llama amparo, pero pues tiene todas las características. No se llama amparo porque dice que no tiene derechos humanos. Sí, bueno, pero fíjate, los ingleses, si vieran eso, nos dijeran, a ver, tiene pico de pato, camina como pato, grazna como pato, pues aunque se llame revisión administrativa, es amparo, es pato, ¿no? Y ante la propia autoridad. Sí. Entonces, alguna estructura de ese tipo, a lo mejor, análoga a esa revisión administrativa, se pudiera a lo mejor implementar en temas de juicio de lesividad, porque aquí, independientemente de otras cosas, va el orden público, el interés social en juego, y yo sigo postulando temas de corrupción. Si le queremos entrar realmente a esos temas, bueno, pues aquí se abren esas ventanas de posibilidad. Sí, yo creo que el juicio de lesividad descansa, ¿no?, sobre fundamentos de combate a la corrupción. En el momento que tú quieres nulificar un acto de autoridad que no cumple con los requisitos legales o que se dio contraviniendo normas de interés social, está inmerso la corrupción. Sí, ahí eso por ineptitud o por corrupción, pero si nosotros vemos en la realidad, la mayoría de las veces es por corrupción. O sea, hay beneficios por medio, ya sea económicos, de amistades, etc., que es lo que llevan a la autoridad a cometer esos actos irregulares. ¿Cómo se van a remediar esos actos irregulares? Entre otras cosas, por conducto de esta figura del juicio de lesividad. Sí, materia de tesis, Materia de buenísimo tesis, el tema, buenísimo el tema, porque siempre en una controversia se supone que rige el principio de igualdad y hay equilibrio procesal. Pero si la autoridad se va a someter a la jurisdicción de un tribunal de justicia y va a ir un particular, y al último le dan el fallo en contra del particular, él sí puede acudir al amparo. Pero si le dan en contra a la autoridad, no puedes decir nada. Hasta ahí se quedó. Hasta ahí, exactamente. Creo que ahí se rompe el equilibrio, por eso estoy de acuerdo en empezar en una opción como en materia federal. Y también ver los recursos ordinarios, porque mira, ahí es otro tema. Pero creo que está establecido en el sistema 116 de la Constitución, o sea, cuando establece algunas normas para los estados de la República,
dice que habrá tribunales de justicia administrativa y dice que habrá un sistema de recursos ordinarios. Aquí el legislador no ha implementado esa cuestión de los recursos. Entonces, la sala especializada tenía esa función, ¿no? En el proyecto. Pero en materia anticorrupción, porque ahí... En materia administrativa quedó fuera. Quedó fuera porque ahí la Ley General de Responsabilidades Administrativas sí habla de cuestiones de medios de impugnación. Entonces, para armonizar con esa norma, se creó que también ahí está raro porque tienen un pleno de 5 magistrados. Y luego de esos 5, 3 son el pleno especializado. Entonces, cuando se lleva un asunto de instrucción, lo lleva uno de esos 3, creo. Y ya luego que se va al recurso, es ese mismo más otros 2. Entonces, esas son cosas extrañas que el legislador no considera. Ha hecho que, bueno, esas cosas nada más pasan por acá, por estas latitudes. Oye, si hubiera oportunidad de una reforma al sistema de justicia administrativa para corregir los defectos que tú en la práctica has visualizado, ¿qué propondrías en esa reforma? Híjole, pues ahí nos vamos a estar 10 horas en eso, ¿no? Para operar de manera más transparente y mejor. Hay muchas cosas. Una, pues hay que implementar los temas de la tecnología, el juicio en línea, la posibilidad del juicio de lesividad para que, y no solo del juicio de lesividad, sino de el tema administrativo, el contencioso administrativo, no solamente para el Ejecutivo y los ayuntamientos, sino todos los actos materialmente administrativos, ¿no? Incluyendo el legislativo y judicial, claro. Que ahí va mucho de la clave, ¿no? Híjole, hay mucho que hacer. Mucha tela de No, hombre. Oye, Richard, qué buen programa. Gracias, gracias por tu bondad. Siempre es un gusto platicar contigo y pues bueno, las veces que nos invitan. Te vamos a comprometer para que vengas otra vez con nosotros. Aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, sobre todo a usted que nos abre la oportunidad de poder platicar de temas tan interesantes. Nos vemos hasta la próxima y desde luego siempre muy agradecidos con la Universidad de Ciencias Jurídicas y con nuestro amigo Ricardo Tapia que hoy nos acompaña. Gracias, amigo. Gracias, doctor. Luego.